Cielos abiertos, tu radio, 24 horas para tu vida, edificando tu alma, gracias por una nueva vida. Muy bien, vamos a continuar con esta primera carta del apóstol Juan. Llegamos ahora, dentro de esta exposición consecutiva que hemos venido desarrollando, a los versículos 11 al 15 del capítulo 3. Así que hagamos una breve introducción para poder desarrollar este tema, que es: cuídate de aborrecer a tu hermano. Cuídate de aborrecer a tu hermano. Corría el año de 1926, cuando los hermanos Adolf y Rudolf Dassler confeccionaban zapatillas y pantuflas en una fábrica llamada Gerduber, allí en Alemania. Sus zapatos no tenían marca, la calidad de sus productos era muy buenos. Y esto llegó a oídos de José Walzer, entrenador del equipo alemán de atletismo. Los hermanos se complementaban muy bien. Uno era introvertido y el otro era experto en relaciones públicas. Estos hermanos lograron colocar sus productos en la Villa Olímpica en los Juegos de Berlín de 1936 y su negocio empezó a prosperar y a crecer. En 1948, después de más de 30 años de trabajo conjunto, estos hermanos en 1948 cerraron abruptamente y se separaron. Se citan algunos motivos para esa disputa, esa separación entre hermanos: la discordia entre sus respectivas esposas, que no se llevaban bien, y también la creciente sospecha de que Rudolf había estado detrás del reclutamiento en el ejército de su propio hermano. Por lo tanto, allí habían crecido esas diferencias. ¿Qué ocurrió después? Que se separaron. En el año de 1948, Rudolf fundó su empresa que se denomina Puma y Adolf fundó en 1949 su empresa Adidas. El odio de esta familia, que después que falleció Rudolf, la familia de Adolf dijo que por razones de piedad humana, la familia no haría ningún comentario. Los dos hermanos fallecieron en la década de los 70. Esta historia nos recuerda cómo entre familias, personas cercanas, se termina en el odio, en el rechazo. Los familiares no se pueden ver. Familia que habla pésimo del otro. Y esto hace brotar en su máxima expresión el odio y el orgullo. Otro ejemplo que podemos traer a colación es el de la antigua Roma. Se dice que el emperador Nerón mandó a matar a su propia madre Agripina y también mandó matar a sus esposas. Así que los dramas entre las familias
fácilmente se encuentran en los relatos de la historia. La gente que no tiene a Dios vive con resentimiento. Eso fácilmente llega al aborrecimiento y comienzan los conflictos familiares. Eso también se traslada al campo laboral y a la relación conflictiva entre las personas. Para el cristiano, esa forma de vida ha quedado atrás, ya que ha recibido la instrucción de la palabra de Dios. Recordemos lo que nos dice Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Dice la Escritura: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que resaltan el amor fraterno que debe haber entre hermanos. Sin embargo, el cristiano lucha con mantener unas relaciones fraternas, ya que el pecado remanente estorba y quiere hacer de las suyas. Así que este pasaje que vamos a estar desarrollando nos permite meditar en cómo luchar en Cristo para avanzar en el desarrollo de una sana hermandad. Tengamos presente que por el pecado remanente solo queremos mantener una amistad con aquellos que nos caen bien, con aquellos con los que compartimos los mismos gustos, pero a los demás queremos mantenerlos a raya, a cierto tipo de distancia. Ahora, cuando nosotros vamos a recordar el momento histórico de la primera carta de Juan, encontramos el grupo de los gnósticos. Recordemos que este grupo se creía de mejor posición frente a los otros, ya que estos gnósticos pensaban que tenían el conocimiento suficiente para mantener una relación con Dios. Entonces, no les gustaba juntarse con los demás. Este era más bien un grupo elitista, estos gnósticos, donde el orgullo prevalecía y la carne afloraba para ellos, dando rienda suelta a la inmoralidad. Esto generaba una alerta de división en la iglesia y tenía que ser aclarada por el apóstol Juan en esta primera carta. Este pasaje que hemos leído en la introducción lo vamos a mirar bajo 4 encabezados. El primero lo tenemos en el versículo 11 y le he puesto: lo oído desde el principio permanece. Lo oído desde el principio permanece. Volvamos a mirar una vez más el versículo 11 de nuestro pasaje central. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El apóstol Juan está trayendo a sus lectores un recuerdo, es decir, no está trayendo una nueva revelación. Por el contrario, ese recuerdo se remonta a lo que dice la ley específicamente en Levítico capítulo 19, versículo 18. Miremos un momento lo que dice la ley allí en Levítico. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Este capítulo 19 de Levítico es muy interesante. Hace un énfasis en la santidad, habla también de los mandamientos. Y en medio de todo eso, esos versículos, tanto 17 y 18, hacen referencia a que no se debe aborrecer
al prójimo. Y más bien lo que se debe hacer es amarlo, amar al prójimo. Ahora, esta instrucción del Antiguo Testamento tiene su florecimiento en las palabras de Cristo, en lo que ya vimos, Juan 13, 34, 35, ya lo vimos. Allí está el florecimiento precisamente en Cristo, ya que nuestro Señor dice que un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros. Así que todo esto nos deja en claro que el amor es una marca del creyente, ya que el creyente representa a Cristo aquí en la tierra. Así que el apóstol Juan trae a memoria en esta carta este florecimiento del amor que está acompañado desde la antigüedad. Y como mencionamos, tiene su máxima expresión, el amor, en Cristo. Se hace referencia a la obra de Cristo, a la persona de Cristo, nos recuerda la condición humana y también la obra de gracia que Él ha extendido sobre los pecadores. Por ejemplo, para poder añadir a esto que hemos hablado de Levítico y de Juan 13, 34, 35, el apóstol Pablo también hizo referencia a este tema del amor al prójimo. En Romanos 13, 10 dice lo siguiente, allí en esta carta del apóstol Pablo: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así que podemos observar que las Escrituras nos están hablando con claridad de ese amor fraternal entre hermanos, de esta columna vertebral para diferenciar el falso amor que está constituido por el odio. Analicemos lo siguiente: el mandato del amor para la gente que no tiene a Dios es imposible. No pueden manifestar ese amor sincero. Pero para nosotros los cristianos es diferente. Aunque ya hemos dicho que no es fácil, hemos sido dotados con el Espíritu Santo para manifestar ese amor entre hermanos. Sin embargo, debemos tener cuidado, ya que por nuestras palabras podemos caer en tentación y rechazar al hermano. Así que miremos en los siguientes versículos de nuestro texto central el cuidado que debemos tener de no aborrecer al hermano. Pasemos al versículo 12 y 13 de nuestro pasaje central. Versículos 12 y 13. Dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Le he colocado a esta parte: cuídate de tus pensamientos y actitudes. Cuídate de tus pensamientos y actitudes. En esta sección el apóstol Juan nos remonta a los hijos de la primera pareja de la creación, Adán y Eva, sus hijos. Ya habían desobedecido y la humanidad entonces estaba caída. Y aquí vamos a observar el primer asesinato de la historia. Vayamos a ese pasaje donde se desarrolla esta historia, que es Génesis capítulo 4, versículos 1 al 8. Dice la Escritura lo siguiente en esta sección: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo,
que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enseñado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El relato bíblico nos dice que la primer pareja concibió primero a Caín y después a Abel. También se nos dice cuál era la labor de estos hermanos. Abel, pastor de ovejas; Caín, labrador de la tierra. Y esto nos va mostrando lo que hemos leído por implicación lo siguiente. Fíjate que en el versículo 1 se dice que por voluntad de Dios había tenido varón. Esto nos permite decir que estos hijos crecieron compartiendo en familia y con información sobre Dios. Así que en medio de todo esto, estos hermanos fueron a presentar ofrenda a Jehová. Ellos debían saber y tener presente lo que sus padres muy posiblemente le habían enseñado, que al presentar una ofrenda para Dios debía ser bajo las normas, los principios que Dios había establecido. Recordemos cuando Dios les hizo los vestidos de piel de animal. Sin embargo, y a pesar de poder haber recibido esa información, Caín trajo la ofrenda a su propio modelo, a su propia conveniencia. Aquí notamos en Caín el orgullo prevaleciendo, pensando que bajo su propio criterio iba a tener la aceptación de Dios. En el caso de Abel, él lo hizo tal cual, tal como lo había aprendido de sus padres, de forma correcta, acercarse a Dios por medio de un sacrificio. Recordemos que esto tipificaba el sacrificio perfecto que vendría en el futuro, y es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos entonces en la línea de Caín? Pues el orgullo y todo lo que el orgullo produce. Miremos algunos versículos en particular de los que hemos leído. Por ejemplo, el 5 dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. La palabra ensañó es la palabra hebrea cajara, que quiere decir airarse, enardecer, impacientar, calentarse, arder en cólera. Así que Caín se llenó de pensamientos negativos, y esto lo podemos afirmar cuando la Escritura dice que el semblante de esta persona cambió. Su personalidad experimentó un momento de extremo enfado que lo llevó a pensar mal. Cuando miramos los versículos 6 y 7, vemos que todo esto tiene un desarrollo, y es que el pecado estaba allí listo, preparando su artillería para acabar con la vida de otra persona. Por eso el versículo 7 hace referencia al tema del pecado. Así que Caín estaba fuera de control, estaba completamente enceguecido por el odio. Analicemos algunas posibilidades de pensamientos que podrían estar corriendo por la mente de Caín. Por ejemplo, tanto que me esforcé por traer esta ofrenda y esto es lo que recibo.
Mi hermano siempre quiere llamar la atención. Mi hermano se cree que él es el mejor. La envidia, los celos, el resentimiento estaban en su máxima expresión. El resultado de estos pensamientos negativos es llevarlos a la acción. Versículo 8 dice: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín entonces mata a su hermano, es decir, lo degolló. Porque la palabra correcta ahí es degollar. Cuando dice Caín se levantó, lo degolló. ¿Dónde comenzó todo? Con la carne, con los pensamientos. Esta mezcla tan dañina lo llevó a cometer asesinato. Y esto nos permite preguntarnos a modo de reflexión: ¿qué estamos pensando de nuestro hermano en Cristo? Bueno, podríamos pensar que él también cree saberlo todo, que él es demasiado altivo, que hace las cosas solo para agradar a los demás. Debemos analizar qué pensamos de nuestro hermano, ya que fácilmente esos pensamientos se anidan en nuestros corazones y pueden producir una explosión. Debemos recordar que la Biblia nos entrega un claro mandato y es amar. Eso es lo que dice la Biblia. El mandato es amar. No dice, por ejemplo, si tu hermano no te saluda, entonces tú devuélvele con la misma moneda, no lo saludes. No, no dice eso. Si tu hermano no te cae bien, no te acerques. No, no dice eso. La palabra de Dios es clara y no da opción. No da opción. El mandato es un mandato a amar. Pon mucha atención, es un mandato, no es una opción. El pasaje central de Primera de Juan, los versículos 2 y 13, también nos habla que el mundo nos aborrece. Es decir, que el mundo nos odia, porque aborrecimiento tiene que ver con odiar. ¿Y por qué nos odia el mundo? Bueno, el mundo nos odia porque no comprende el verdadero amor. Al no entender el verdadero amor, su reacción es rechazo. Pero en medio de todo esto, nuestra mirada debe estar en Cristo y hacer su voluntad, ya que el mundo necesita escuchar el Evangelio y no lo podemos hacer de una forma arribista o sobrada. Debemos hacerlo con compasión y con misericordia. Sigamos avanzando después de hablar de esta historia de Caín, de los pensamientos y de las acciones. Pasemos ahora al siguiente versículo, que es el versículo 14 de nuestro pasaje central. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. A esta sección le he colocado: cuídate de escuchar y no cambiar. Cuídate de escuchar y no cambiar. Miremos que en este pasaje hay una advertencia, pero también una claridad que produce seguridad. Sobre la advertencia: aquel que no ama al hermano está engañado y todavía anda en muerte. Es decir, el Espíritu Santo no ha llegado. La gracia no está sobre esa persona no está en la luz y más bien le acompaña la oscuridad. Y en medio de esa compañía de oscuridad le siguen los comentarios llenos de rabia, llenos de amargura, y el orgullo está en su máxima expresión. Sobre la claridad que lleva a tener seguridad, bueno, esa claridad nos hace referencia que estar amando al hermano es una marca de que esa persona está en nueva vida y es una marca visible.
Si el amor verdadero ha llegado a nuestras vidas, entonces estamos amando a los hermanos. No es que vamos a amar a los hermanos, no, estamos amando a los hermanos si el amor verdadero está en nuestras vidas. Así que esto nos debería recordar lo siguiente: amamos sin importar la condición social. Si es una persona con buenos recursos materialmente o si no posee buenos recursos, igual amamos. Si es joven o si es viejo, anciano, igual amamos. Si es blanco o si es de color, igual vamos a manifestar el amor de Dios. Tengamos presente que donde circulaba esta carta de Primera de Juan, la iglesia estaba compuesta por una variedad de culturas. Y Juan le estaba diciendo a esa variedad de culturas que se amaran. Esto es una prueba de su cristiandad. El verdadero amor no es algo forzado, ni es basado en intereses. El verdadero amor se basa en la obra de Cristo, salvando a pecadores que no tenían ningún mérito. Recordemos también que hay un peligro en escuchar la palabra y no ponerla por obra. Santiago 1:22 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Una persona puede decir que es cristiana diciendo lo siguiente: yo leo las escrituras regularmente, es más, he aprendido y he memorizado algunos versículos de las escrituras, yo también oro a Dios y generalmente voy a una congregación a escuchar la palabra. Pero si esa persona no se involucra con sus hermanos, amándolos, su profesión de fe es falsa y es motivada por su propio corazón. Es su corazón quien le está brindando su seguridad de salvación, pero todo eso es falso. Una vez más el corazón ha engañado a esa persona, porque recuerda que el corazón es experto en engañar. Por eso, ¿qué necesitamos nosotros? La luz de las Escrituras, ya que no es nuestra propia opinión. Por nuestra propia opinión ya estaríamos en el cielo. Pero la Biblia es la que nos muestra la realidad. Es la Biblia donde debemos tener el ancla, el ojo, la mirada puesta, para así poder clamar misericordia. Pasemos al siguiente punto, es decir, al versículo 15. Dice la Escritura: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Lo siguiente es, le he puesto como título: cuídate de las palabras ofensivas. Cuídate de las palabras ofensivas. Hemos venido avanzando, ¿no? ¿Qué hemos hablado? De los pensamientos, de las acciones. Hemos venido hablando de que escuchamos y debemos actuar, debemos cuidarnos de que solamente estemos oyendo y no actuemos. Ahora también están las palabras. Aquí el apóstol Juan dice categóricamente: todo aquel que odia a su hermano es un homicida. Todo aquel que odia a su hermano es un homicida. Así que el odio equivale a asesinato. Así nos lo muestra la Escritura. Y la consecuencia de eso es realmente pavorosa: el lago de fuego. Ese aborrecimiento se observa en el trato que se le da al hermano, tanto en palabras como acciones. Por ejemplo, siendo altivos,
siendo hipócritas, menospreciando al hermano, causando divisiones, expresando palabras hirientes, es decir, hablando ásperamente. Cuando nosotros vamos a un pasaje de las Escrituras que está en Génesis, en el capítulo 37, en sus primeros versículos, vamos a recordar la historia de José y de sus hermanos. Precisamente esos hermanos le hablaban con altivez, estaban siendo hipócritas, estaban menospreciando a su hermano, estaban causando divisiones en el seno familiar. Sus palabras eran hirientes, les hablaba ásperamente. Esto lo podemos constatar cuando vemos los primeros versículos hasta el versículo 5 de Génesis capítulo 37. Así que allí estamos viendo algunas características de lo que es aborrecer al hermano. Y cuando Juan está hablando y hace referencia al homicidio, pues fácilmente nosotros podríamos ir a Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8, donde la Escritura nos dice lo siguiente: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Porque como decíamos anteriormente, el cristiano lucha por mantener unas relaciones fluidas con sus hermanos. El cristiano lucha y debe recordar, y todos debemos recordar lo que la palabra de Dios nos dice. Primera de Pedro 3:9 nos dice lo siguiente: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Date cuenta, durante la exposición de la palabra hemos hablado de aquellas personas que no tienen a Dios. Manifestar el amor para aquellas personas que no tienen a Dios, pues es imposible. Pero fíjate que cuando hablamos de los llamados, cuando hablamos de los hijos de Dios, aquellos que por pura gracia han sido rescatados, se les dice que no deben devolver mal por mal. Así que no debemos tener actitud de rechazo. Por el contrario, debemos recordar y tener presente la palabra de Dios. Cuando nosotros rechazamos, posiblemente en el corazón se esté anidando sentimientos negativos. Una vez más debemos tener presente, no es si me tratan bien que yo voy a devolver el trato bueno y digno. No es así. El Evangelio es algo contrario al sistema del mundo, ya que el mundo por eso nos aborrece, porque el mundo no puede entender esto. Es decir, te están tratando mal y vas a devolver el bien. El mundo no lo acepta, por eso el mundo rechaza todo eso. Pero nosotros no pagamos con la misma moneda. No estamos hablando de la ley del talión, estamos hablando de la manifestación del amor y lo que dice la palabra de Dios. Manifestar el amor es liberador. Eso demuestra la obra de gracia que hemos recibido. Miremos otro pasaje que está en Romanos, en el capítulo 12, versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Sin duda, estos pasajes son claros. Estos pasajes nos hablan de manifestar el amor.
en momentos tensionantes, en momentos difíciles. Así que el desarrollo de este pasaje nos está mostrando de que el odio hace parte de los hijos del diablo. Y estos hijos del diablo siempre se han manifestado con su verdadero carácter, lleno de maldad. La historia de la salvación, la historia de la redención, contiene muchos ejemplos de persecución al pueblo de Dios. Pero el ejemplo más clásico es el de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, en el Antiguo Testamento hay mucha información, pero en esta parte final, centrémonos un momento en lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. Su propio pueblo lo estaba odiando. ¿Cómo será que se manifestó ese odio? Que maquinaron un complot para matarlo. También observamos cómo esos pensamientos de maldad estaban haciendo mella en los sacerdotes y líderes de la época. ¿Y qué decir de los dirigentes? Bueno, esos dirigentes de la nación armaron toda una trama para matarlo. Así que el aborrecimiento, ese odio, se llevó a cabo con nuestro Señor Jesucristo. Pero aún cuando nosotros vamos a los evangelios y vemos la última parte donde se muestra que nuestro Señor Jesucristo está allí en el juicio y después en la cruz, Él decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero si seguimos un poco la historia, vamos a ver a los apóstoles. El mundo también mostró rechazo a este mensaje a los apóstoles y los martirizó, todos menos el apóstol Juan. Pero el mundo odió a los apóstoles. Así que todo esto nos lleva a reflexionar y a meditar en que lo que sale de nuestra boca se convierte en algo muy peligroso. Nuestra lengua es tan peligrosa como un cuchillo bien afilado. Nuestra lengua es tan peligrosa como un incendio sin control. Nuestra lengua es tan peligrosa que puede generar una guerra. Nuestra lengua es tan peligrosa que lo que dice puede terminar en una tragedia. Nuestra lengua, dice la Biblia, puede hablar bendición, pero también habla maldición. Así que esos conflictos que se originan, todo eso por el pecado, la carne está allí en su máxima expresión. La única esperanza es en Cristo. Para poder avanzar solamente en Cristo. De lo contrario, cualquier batalla es perdida. ¿Qué hace la carne? Lamentablemente la carne, cuando está bajo presión, responde de forma ligera. ¿Qué hace la carne? La persona se escuda. ¿Qué hace la carne? Le echa la culpa a otros. Y mientras tanto, sus pensamientos están maquinando situaciones malas. Así que quiero dejarles algunos puntos de reflexión para que esto nos permita seguir meditando en este pasaje que hemos tenido. Lo primero es que amar en nuestras fuerzas es desgastante. Muchas veces pensamos que estamos amando al hermano, pero lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. Recuerda, eso es desgastante. Eso al final desmotiva. Más bien, ¿qué debemos hacer como hijos de Dios? Debemos amar en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que debemos hacer. Amar en el poder del Espíritu Santo. De lo contrario, como decía anteriormente, todo es desgastante y fácilmente trae
desmotivación a la persona. La persona podría escuchar el mensaje y el mandato de las Escrituras de Juan 13, 34, 35 y este pasaje de las Escrituras que nos dice, ama a tu hermano, y dice, sí, es correcto, lo entiendo, yo debo amar al hermano. Pero recuerda, no lo debes hacer en tus fuerzas porque te vas a desgastar y no vas a poder avanzar. Pero si has sido dotado con el Espíritu Santo, podemos clamarle a Él, podemos pedirle a Él para que Él nos dé fuerzas y podamos avanzar. Segundo, debemos cuidarnos estando alerta. No sea que estemos con nuestras acciones, con nuestra lengua, aborreciendo al hermano. Debemos estar alerta. Esta historia de Caín es una historia en la cual se nos presenta cómo la carne, cómo los pensamientos llevaron a una mezcla explosiva. Así que tengamos cuidado de ello. No estamos inmunes a que nuestra carne quiera aflorar, pero si tenemos al Señor, por supuesto que vamos a poder mortificar ello. Cuando hablamos de estar alerta, nuestros corazones deben ser llamados a pedir perdón. ¿Por qué? Porque muchas veces en ese cuidarnos de estar alerta no lo hemos hecho diligentemente. Pero el cristiano, como lo dice la carta de Juan, pide perdón corriendo a Cristo. Pide perdón corriendo a Cristo. Y por último, vivir sin Cristo es desgastante. Vivir sin Cristo es vivir en amargura. Vivir sin Cristo, esa lengua no tiene control, esa lengua destila veneno. Vivir así es algo realmente que incomoda. Aunque el mundo pueda estar recibiendo todo eso que produce la persona, eso Dios lo llama pecado. Eso Dios lo llama infracción de la ley. Así que lo mejor es reconocer que hay pecado para poder tener la esperanza de Cristo. Es como si la persona quisiera seguir destilando veneno, quisiera seguir hablando mal del prójimo, quisiera vivir en amargura. No. Para esa persona hay una opción, y es única opción, es Cristo. Es Cristo, que esa persona pueda ir en arrepentimiento y fe a Cristo. Vivir fuera de Cristo es una carga sin control. Vivir fuera de Cristo es tener un peso que no podemos nosotros dominar. Vivir fuera de Cristo es caminar en una profunda amargura. Pero ¿por qué seguir viviendo así? ¿Por qué? Para un corazón que está alineado para el mundo, pues es por el orgullo, porque rendirse ante el Señor no es una opción. Sin embargo, esa opción es de esperanza, esa opción es de transformación, es de cambio, esa opción es ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y eso lo que traerá es que tú puedas vivir lo que dice la Biblia, amando a tu hermano, amándolo, aunque no tenga tus mismos gustos, aunque su forma de ser sea diferente, pero si tiene al Espíritu Santo, es tu hermano, es
tu hermano. Quiera el Señor que pongamos por obra esto que hemos escuchado y que no olvidemos. Hay un peligro en escuchar y no hacer. Hay un peligro. Amémonos, demos gloria a Dios y disfrutemos de la salvación que es en Cristo. Tomemos un tiempo para poder orar. Cielos abiertos, tu radio, 24 horas.